Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, muchachones? ¿Cómo les va? Aquí un nuevo día empezando otra vez como cada día. Aquí vamos rumbo al West, rumbo a Odessa, Texas. Estamos en este momento aquí en una ciudad que se llama Waterford, Texas. Voy a salirme aquí en la salida 406 a poner un poquito de diésel, de petróleo. ¿Y ustedes cómo han estado, muchachones? Tengo appointment ahí a las 4 de la tarde en Odessa, Texas. Vamos a poner un poquito de petróleo aquí en este Quick Trip. Está a $2.89 el petróleo, bien caro, pero caro que está. Bueno, aquí de hecho este es el lugar más barato donde siempre he hecho. Pero en otros lados está a $3. Menos mal que se ve medio vacío aquí. Vamos a ponernos aquí en este lugarcito. ¿Qué onda, amigos? Estamos aquí en tierras de petróleo, aquí en Odessa, Texas. Estamos a 8 millas, 11 millas estamos del warehouse donde vamos a cargar. Son más de 300 millas desde Dallas hasta aquí. Normalmente hay mucho tráfico porque para venir para acá hay que usar el 20 West. Este 20 West va para allá, con destino al Paso, Texas, a Nuevo México, Arizona, para California. Pero bueno, yo no voy tan lejos. Nos quedan 7 minutos, 7 millas más o menos para llegar. Para venir acá se usa el 20 West, que va con destino al Paso, Texas, a Nuevo México, Arizona, California. Vamos a ver qué tan rápido nos cargan ahí. Usualmente nos cargan bien rápido. Esperemos que hoy sea igual. Ayer no duré 30 minutos en la puerta. Ya tengo ganas que pase todo el mes este y que venga el otro porque quiero salir de vacaciones. Quiero agarrarme un mesecito de vacaciones porque me lo merezco. Me lo merezco y me lo voy a dar. ¿Cómo ven? Mucho movimiento de camiones aquí en este lugar, como están todos los pozos de petróleo, de gas, y está mucho movimiento de camiones moviendo arena también. Hay mucho trabajo aquí, se hace mucho dinero en esta zona. Es por temporada mayormente, porque en la temporada alta es cuando más dinero se hace. Mira ese que va ahí, es de arena.
¿Qué frenas, corazón? Aquí nos vamos a salir aquí en el JBS Parkway X6120. Estamos bien cerquita. Mira, justo me salí y ahora se acaba de parar el tráfico allá arriba. ¿Qué habrá pasado? Menos mal que llegábamos hasta aquí nomás. Porque mira, ya todo el tráfico allá arriba. No sé si alcanzan a ver, todo se paró. Qué bárbaro. Bueno, nosotros seguimos por aquí. Todo lleno de puros hotelitos, mira, hoteles aquí, hoteles acá. Todo es puro hotel, ciudad de Odessa. De mucha gente, porque hay mucho tráfico aquí de gente que va para México también. Otro hotel más aquí. Allá adelante hay un warehouse que es de la cerveza Bud Light también. In 1/2 mile, take the entrance to the left. Este es el warehouse de la Bud Light. Y aquí vamos a girar nosotros a la izquierda. Vamos a esperar que pasen estos amiguillos y nos vamos recio. Vamos, amigos. Parece que no hay ningún camión esperando ahí, porque siempre hay mínimo un camión ahí parado afuera, pero no veo ninguno. In 1/4 mile, approaching destination on the right side. Ya lo dijo. Vamos a ver si tenemos suerte y nos cargan rápido. Vamos a estacionar aquí debajo del arbolito a la sombrita. Aquí mismo nos vamos a meter. Vamos a meter aquí. Vamos a asomarnos poquito de curiosos a ver si hay algún camión ahí. Y ándale, no hay nadie. Qué dichosos. Bueno, ya me dieron puerta estos amigos. Vamos a meternos. Gracias a Dios no hay nadie hoy aquí. Vamos como siempre a darle un poquillo adelante. Viendo ahí atrás la punta del contenedor. Y aquí le vamos a dar una reverseada aquí. You have arrived at your destination on the right side. Ya sé que llegué, ¿para qué sigues jodiendo? Ahí va. Ahí va bien, a la mera punta. Vamos a enderezarlo ahora. Enderezamos. Y ahora vamos a darle un poquito adelante. Para ponernos en línea recta con la puertecita. Que no venga nadie. Acá viene una camioneta a todo dar. Está muy apurado.
Adiós. Ahí atrás está el señor. Me va a decir hasta dónde le tengo que dar. Primero tengo que enderezarlo. Ahí está. Vamos ahora. Vamos a abrir las puertas. Y ya nos vamos, amigos. Vámonos pa' casita, que ya se acabó el día. Mira cómo está lloviendo. Empezó a llover justo ahora. ¿Cómo ven? Está esta calle aquí del Guarejao horrible. Vamos a ir saliendo aquí para los highway del JBC, para entonces agarrar ahí el 20 East para Dallas. Cada mañana tengo que venir para acá, pero para Lubbock, Texas. O sea, no me la voy a acabar. No voy a trabajar el viernes porque el viernes tengo que ir al dentista y no voy a trabajar. Vamos a darle aquí a la derecha. Déjame no perder el impulso porque si no... Y vengo bien pesadito, amigos. Bien pesadito vengo. Pero bueno, está lloviendo y esta agüita, mientras que no sea muy fuerte el agua, todo está bien. Aquí llegamos al 20. Vamos a agarrar el Interstate 20 bis para Dallas. Ayer vine acá y no lo grabé porque la verdad que tenía hasta coraje. Estuve ahí 2 horas y media estancado ahí en un accidente que hubo aquí en el 20 East, para allá para Dallas. Se volteó un flatbed y toda la carga cayó en el medio del highway. ¿Y esto para dónde va a girar? Ah, no, es que esta calle va para allá. Y estuvo atravesado ahí, pues no sé qué tiempo llevaba atravesado en lo que yo llegué, pero sé que yo tuve que estar 2 horas y media esperando a que arreglaran todo, y todavía sí nos sacaron por el shoulder porque había tanto desmadre ahí en la carretera tirado que no podíamos avanzar. Y en vez de llegar a las 9:30 como pensaba llegar allá, llegué a las 11:50 ahí a la yarda del tren a dejar la carga. Mira cuánto trafiquito hay. Mucho tráfico. Entonces mañana creo que lo que voy a cargar va a ser algodón. No estoy seguro. Hay mucho aire, se siente mucho aire ahorita, pero bien fuerte se siente el aire. Entonces, amigos, vamos a llegar aquí a este truck stop, parada de camiones, a poner un poco de diésel para seguir, porque esta mañana eché allá en Terrell y fue muy poco lo que eché. Entonces voy a llegar aquí. Está bien caro el petróleo, pero no
no me va a alcanzar. No me va a alcanzar el que tengo. Así que voy a aprovechar y voy a poner aquí de una vez. Estos son unos TA, es un Travel Center, uno de los más grandes que hay aquí en Estados Unidos. Ahí está la muchacha paseando su perro. A ver por dónde es la entrada de esto. Supongo que la entrada es aquí. A ver. Sí, aquí es la entrada. Parece que está vacío y al último. Ahí me voy a meter. Aquí me voy a meter aquí al último. Aquí está bien. Y está lleno aquí. ¿Cuánta gente hay? Pues bueno, muchachos, aquí los voy a dejar. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal. Se les quiere, muchachos.